Veamos. Cuando vemos el enfoque de lavado de dinero, definitivamente tenemos que pensar un poco en el apoyo que la tecnología nos puede dar. Pero quizás antes de revisar precisamente, digamos, el enfoque meramente como solución o como tecnología, es importante entender una máxima con la cual todos tenemos que trabajar. Y es que la tecnología, como tecnología, no les va a resolver el problema. Los va a apoyar. Y a veces, depende de lo que uno escoja, quizás no, ¿verdad? Pero no es la solución, es parte de la solución, ¿sí? Entonces, con esto les digo que lo que vamos a revisar de ahora en adelante sí tiene que ver con un enfoque meramente tecnológico. Pero tenemos que, primero, cerciorarnos de que la tecnología está basada en prácticas sanas dentro de la organización. ¿Verdad? Que tenemos un buen esquema de seguridad de la información, que tenemos un buen esquema de prácticas de tecnología dentro de la organización, que garanticen de alguna forma que lo que a nivel de datos se presenta y se maneja y lo que a nivel de prácticas de tecnología de información se ejecutan, me están garantizando la fidelidad, la integridad, la certeza de los datos. De otra forma, puedo tener tecnología y que la misma o que el resultado de la misma, los datos, la información no sean reales. Y eso entonces echa al traste cualquier información que yo tenga o cualquier información que yo pueda presentar. Y como dice Juan Carlos, en algún momento, si no se auditan, esas cosas son muy fáciles de ver también. Y el otro principio, que Juan Carlos lo mencionaba también, es el tema cultural, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de prácticas, de riesgos, etcétera, ¿sí? Pero tiene que haber cultura dentro de la organización desarrollada para el tema de lavado de dinero y en general para el tema de gestión de riesgos. De otra forma, es complejo pensar que la tecnología per se nos va a resolver el problema. Muy bien. La receta de la que vamos a hablar es una receta bastante amplia, pero creo que nada sobra. Al fin y al cabo, todo este proceso es una evolución y tiene que verse como una evolución. O sea, tenemos que empezar por algo y ir desarrollando. Como bien lo ponía al final Juan Carlos, los castigos o las penas por no hacer esto son significativas. Y por cierto, Juan Carlos, los abogados no solo saben sumar, saben multiplicar también. Son significativas, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, el proceso tiene que evolucionar dentro de la organización y tiene que asumirse no como una práctica más, sino como parte de la función de cada uno de ustedes en su día a día. Tiene que ser algo que deben de tener siempre presente, ténganse o no la tecnología que uno quisiera. Muy bien, vamos a ver. Hablemos de clientes, específicamente clientes. Es un punto neurálgico dentro del concepto de lavado de dinero, ¿verdad? Tenemos que llegar a conocer a nuestro cliente. Como decía Juan Carlos, hay gente que nos puede ayudar, ¿verdad? Datum, etcétera, ¿no? Que inclusive lo conocen a uno mejor que a uno mismo, ¿verdad? Sí. Y uno puede, bueno, acceder a ese tipo de servicios también, pero digamos, desde el punto de vista de práctica, independientemente para sus clientes o para ustedes o sus organizaciones, el tema es que yo tengo que tener el registro de mis clientes. Hay un formato, hay una serie de campos o una serie de datos que son requeridos, ¿verdad? Y entre más de eso yo tenga, entre más completitud tenga, mejor. Ahora, hay un tema fundamental en esto también. El registro tiene que ser de alguna forma un registro seguro, ¿verdad? Sí, hay muchos temas ahora también rondando con la confidencialidad, con la protección de los datos, ¿sí?
Y eso, de alguna forma, el cliente podría tratar de esquivarse por alguno de esos lados. Entonces, también tenemos que tener dentro de la organización las prácticas suficientes para garantizarle a nuestros clientes los temas de confidencialidad y los temas de protección de datos, ¿verdad? Al fin y al cabo, quien pueda requerir estos datos son las autoridades, ¿verdad? Entonces, tenemos que garantizarle que bajo el principio de la legalidad, confidencialidad y protección están garantizados y solo se le brindarán los datos cuando es un ente gubernamental, ya sea su jefe o quien sea, quien lo solicite, ¿verdad? Eso sí está definido dentro del concepto de protección de datos, ¿verdad? ¿Qué más con el tema de clientes? A ver, el registro per se es importante, pero también es más importante qué voy a hacer yo con esa información, ¿verdad? Si yo con mis clientes necesito de alguna forma tener una política de actualización de datos, ¿verdad? No se vale que tenga datos de un cliente de hace 5 años y no lo haya actualizado. Entonces, eso se convierte también en un elemento de monitoreo. Y ahí entramos al segundo elemento que está ahí, que es monitoreo. Monitoreo es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero bueno, si lo centramos en clientes, tenemos que ver el tema de cada cuánto actualizan datos, ¿verdad? Para eso hay muchas herramientas. Algunos usan esquemas de cliente frecuente, hacen rifas, ¿verdad? Actualíceme los datos y participe en tal cosa, etcétera, ¿no? Pero sí es importante desde el punto de vista de concepto que los datos de nuestros clientes tengan alguna frecuencia de actualización. Y con esa garantía de fidelidad de los datos, entonces ya yo puedo establecer las reglas sobre las cuales voy a validar esos datos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí entra entonces un concepto de reglas. Las reglas van a ser definidas en función de cada negocio. Pero el concepto de la regla es aplicar alguna verificación para validar ese dato, ¿verdad? Ya sea una misma regla puede ser la última fecha de actualización, ¿verdad? Entonces, que me mande a mí una alerta, el monitoreo cuando los datos del cliente cumplieron 1 año sin ser actualizados. Sí, entonces ya ejecutaré yo una campaña o algo, ¿verdad? Un proceso reactivo para hacer un proceso de actualización de datos. Adicionalmente, no tiene por qué ser solo un tema de cumplimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos años de trabajar en la parte de riesgos, sobre todo en el sector financiero, y hemos aprendido a que riesgos normalmente tiene muy poco presupuesto y cumplimiento de alguna forma también. Entonces, hemos encontrado los mecanismos para que toda esta información, que es muy valiosa, por ejemplo, a nivel de clientes, también me sirva para otras áreas. Entonces, cuando hablamos ahí de validar tendencias, patrones, relaciones, etcétera, estoy aprendiendo de los datos de mis clientes. Ahora hay una tendencia muy fuerte que se llama liderazgo basado en datos. Es hacer eso, ¿verdad? Es de acuerdo a esa información que ya de hecho estoy invirtiendo algún dinero en hacer las actualizaciones y demás, ¿por qué no sacarle provecho? ¿Por qué no hacer perfiles de clientes? ¿Por qué no alimentar campañas de mercadeo y ventas en función de los datos que tengo de mis clientes? Entonces no se ve solo como un gasto, ¿verdad? Se ve como una inversión en información que a su vez me ayuda para cumplir con todas las regulaciones, ¿verdad? Entonces no tiene por qué ser tan triste la historia de solo pensar en control y control y control y control, ¿verdad? Podemos de verdad sacarle provecho a la información, ¿sí? Adicionalmente, pues los clientes, de alguna forma yo necesito saber quiénes son, ¿verdad? Entonces también hay otros elementos ahí que vamos a pasar más adelante, como las listas internacionales, los mismos PEPs son personas, ¿cómo se llama?, expuestas políticamente e inclusive o relacionadas con personas expuestas políticamente, etcétera, ¿verdad? Que son, ya estoy viendo un compañero de colegio. Bueno, eso se me olvidó decirlo, yo soy Boca generación 86, graduado de contabilidad y alguna vez estuve en este colegio. Tenía cabello cuando entonces. ¿Ok? Y el tercer elemento que está ahí es un consejo, ¿verdad? Si nosotros tenemos organizada la información, los datos, lo mejor posible,
les aseguro que nos vamos a ahorrar suficientes dolores de cabeza, ¿verdad? Porque podemos tener y decir que sí, que tenemos la práctica, que este es nuestro reglamento, que este es nuestro manual, los procedimientos, las políticas, pero si eso no se ve ordenado, si eso no se ve de fácil acceso, ¿sí?, entonces se nos convierte en un problema. Y cuidado, y si no, la medicina puede ser, la medicina más cara que la enfermedad, ¿verdad? Entonces necesitamos de alguna forma ordenar las cosas, hacerlo bien, ojalá con algunos principios de gobierno de la información. Eso no es tan complicado, pero hay que intentar hacerlo, ¿verdad? Y hacer algún tipo también de gestión documental, de tal forma que si yo necesito presentar información de mi cliente, cédula jurídica, fotos, no sé, ¿verdad?, lo tenga ojalá en algún instrumento que me permita acceder fácilmente a la información y hacer algún nivel de gestión documental, ¿verdad? Esos son, digamos, básicamente 3 de los principios fundamentales. Cuando hablamos de sistema de monitoreo, para volver a este punto 2, porque es importante a nivel de clientes, lo importante es que de verdad monitoree, ¿verdad? Sí, que de verdad me sirva de guardaespaldas, ¿verdad? Porque, o sea, que tengo que probarlo, tengo que validar que mi guardaespaldas no se vaya a quitar cuando me tiren a mí el balazo, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es parte de ese proceso de evolución. No piensen que todas las reglas se definen el primer día, ¿verdad? Así como nosotros aprendemos a tratar de controlar o vigilar nuestro posible, ¿cómo se llama?, evasor, o nuestro posible cliente también aprende a cómo hacer las cosas, como 8 cédulas, ¿verdad? O sea, vaya, tener 8 cédulas no es fácil, ¿verdad? Muy bien. El segundo punto son las transacciones, en el término más amplio, ¿verdad? Porque, bueno, cada quien en su actividad definirá qué es una transacción. Pero lo importante de la transacción al final, primero, de nuevo, volviendo a la base, es tener algún lugar donde tenerlas registradas, ¿verdad? Ustedes me ponen a decir, un Excel, funciona, pero no es lo mejor, ¿verdad? Normalmente uno tiene que buscar formalizar el proceso de registro de transacciones y poder tener la historia suficiente para que el monitoreo de esas transacciones sea valioso. ¿De acuerdo? Porque yo necesito aplicar de nuevo reglas sobre esas transacciones y ojalá determinar no solo lo que está en las reglas, sino poner cosas más sensibles, ¿verdad? No es posible que un cliente venga transando $100, $100, $100, en pronto otro metió 100,000. ¿Qué pasó? O metió 9,000, digamos, para no caer en el límite de los 10,000, metió 9,000. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Si me voy por la regla de un número, no pasa nada. Pero si me voy por una regla de un comportamiento, de una tendencia, algo tiene, alguna alerta, alguna alarma tiene que dispararse, ¿verdad? Y decir, ojo, este cliente cambió su patrón, está cambiando su perfil, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, vaya, hay que darle seguimiento y generar alerta de eso. Y finalmente esas alertas, lo que se llaman falsos positivos, ¿verdad? ¿Sí? Uno tiene que validarlas, hacer la investigación del caso, etcétera, ¿verdad? De nuevo, recalco que estamos en una receta amplia, ¿no? Sí, pero uno tiene que darle seguimiento, entonces tienes que tener toda la capacidad de registrar esa trazabilidad que le das a cada una de esas alertas que se te han disparado. Y eso, de alguna forma, es lo que tienes que demostrar también ante un ente supervisor, ¿verdad? Tienes que demostrar no solo que tiene la capacidad de monitorear las alertas, sino que tiene la capacidad de darle seguimiento, ¿verdad? Nadie está obligado a hacer más de lo que no puede, pero yo creo que si uno presenta ante su ente supervisor o al supervisor, al auditor o quien sea, que estás haciendo el debido proceso y que, bueno, no te alcanzó el músculo para, ¿verdad? Es diferente a decir, no, yo me crucé de brazos y listo, no puedo, ¿verdad? Sí, entonces, entre más robusto sea este tema, mejor, ¿verdad? Y las alertas también tienen que ser alertas basadas en la oportunidad, ¿verdad? No puede ser que sea una alerta que se genere una vez al año o una vez al mes. Ya se han dado casos en este país, inclusive un prospecto que veíamos junto con FCN,
que le pasó una historia, ¿no? Y la persona encargada de cumplimiento pedía a gritos que le cambiaran su aplicación porque las alertas no eran oportunas. Y bueno, sorpresa, ¿verdad? Sí, se le dio el caso. Y lo irónico, lo más irónico de todo esto, y es una base por la cual es difícil aprender a veces como país y como cultura, ¿verdad? El hilo se rompió por lo más delgado, ¿verdad? Votaron a la persona que era la que pedía a gritos que por favor le ayudaran a hacer el monitoreo. Entonces, cuando el real responsable, que es la gerencia o la junta, no asume el rol que realmente tiene, que a veces no queda claro a nivel de gestión de riesgos y a nivel de cumplimiento y a nivel de fraude, lavado de dinero, etcétera, es difícil que las organizaciones mejoren. ¿Ok? Muy bien, Juanca, te comiste todo el espacio y ya me estás diciendo que me quedan 5 minutos. Por eso es que no tiene que uno juntarse con abogados. Bien, listas. Ok, entonces existen una serie de listas a nivel internacional y a nivel nacional también, ¿verdad? Con los que uno puede comparar el nombre o los datos de sus clientes, ¿verdad? Para ver qué aparece. Pueden haber, en negocios cerrados pueden no haber sorpresas, ¿verdad? Pero en negocio abierto pueden haber cosas muy interesantes, ¿verdad? Y entonces uno necesita los mecanismos para acceder a esas listas. La mayoría son públicas y son abiertas. Hay otras de pago, pero tampoco son muy significativas, ¿verdad? Pero teniendo la capacidad de acceder a algunas de las principales, como la OFAC, etcétera, ya puedes lograr algunas cosas interesantes, ¿no? Y inclusive, desde el punto de vista tecnológico, también tener la capacidad de generar nosotros nuestras propias listas, ¿verdad? ¿Sí? Para que nosotros mismos generemos nuestras listas negras, ¿no? O listas, no vamos a hacer, entonces, listas de clientes no permitidos, ¿no? Esa filmina la tomé de un reporte de una Big Four, que lo emiten anualmente. Y la única razón que lo puse es para que veamos los incrementos en el tema de fraude. Ven que estamos, yo no sé si se nota bien, ¿verdad? Pero en Latinoamérica estamos pasando de un 33% a un 47% de incremento de reportes de fraude en el último año, ¿verdad? Entonces, no es un tema que vaya en disminución, es un tema que va en aumento. Eso significa que esa capacidad de aumento que tiene el fraude tenemos que contrarrestarla con nuestra capacidad de control y protección, ¿verdad? Entonces, no es un tema para tomárselo a la ligera. Cada vez hay más, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, el otro punto, ya en carrera, gestión de riesgos, ¿verdad? Necesitamos, como les decía al principio, garantizarnos que lo que hacemos como organización está bien hecho. Entonces, tenemos que hacer gestión, tenemos que tener un sistema de gestión. Puede ser de riesgos y de calidad, preferiblemente. Pero si no calidad, por lo menos riesgos. De tal forma que nosotros podamos garantizar las prácticas dentro de la organización que se hacen correctamente y, un punto importante, generan la evidencia necesaria y suficiente para corroborar cualquier investigación, ¿verdad? La gestión de riesgo nos va a llevar a detectar las falencias que tenemos nosotros internamente y la exposición que podemos tener externamente y poder trabajar de alguna forma preventiva y proactiva para mejorar esos esquemas de vulnerabilidad que podemos tener. Para eso necesitamos también tener tecnología y, como dice Juan Carlos, también no solo tecnología, necesitamos gente, necesitamos cultura, necesitamos práctica, ¿no? ¿Ok? Muy bien. El reporte de alertas, bueno, también la tecnología tiene que permitirme a mí hacer ese reporte. Hay formatos específicos que hay que generar y enviar, ¿verdad? Y bueno, tiene que apoyarme en ese proceso para que sean también los reportes lo más oportunos posibles. Idealmente uno tiene que llegar, o idealmente como país, y eso a veces es, yo no sé por qué somos tan pequeños y tan complicados, ¿verdad? Pero como país deberíamos de tener la capacidad de tener
una base de datos colaborativa de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, si todos ustedes hacen su gestión, ¿por qué no tener una base de datos país donde yo también pueda validar experiencias de otros y también reportes de otros y así ayudarnos todos, ¿verdad? ¿Sí? Unidos somos, ya parezco político. Ya, ok, entonces nosotros, FCN, Moore Stephens, B-Solutions, como propuesta es algo de lo que tenemos, ¿verdad? Eso es un pequeño comercial nada más, ¿verdad? Ya hemos desarrollado mucha práctica en esta área y bueno, a nivel de solución, tanto para ser instalada en sus empresas como en la nube, ya tenemos soluciones que en algún momento se pueden presentar. Aquí lo importante y el mensaje es que necesitamos tecnología. La tecnología tiene que ayudarnos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que seleccionar lo correcto, pero sobre todo tenemos que implementarla con conocimiento, ¿verdad? Con experiencia, ¿sí? Y generar ese mismo conocimiento y esa misma experiencia dentro de sus organizaciones o en sus prácticas profesionales.